Buenas tardes. Se pone uno tenso, ¿va? Estamos en confianza, estamos con la manada pequeña, ¿verdad? La manada pequeña es histórica, ¿va? Cuando el Señor levantó un movimiento, era una manadita pequeña, ¿verdad? Pero muy estudiosos, muy entregados, muy consagrados, al querer conocer los designios de Dios, ¿verdad? Y ahorita no es la excepción. Todo lo que quieran ser de ese remanente tienen que tener el mismo espíritu que tuvieron ellos, el deseo de saber, el deseo de conocer las cosas que están escritas para la salvación, ¿verdad? Se han inventado muchas maneras de salvarse el mundo religioso, ¿verdad? Pero Dios estableció solamente una manera. Dijo que el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Y dentro de todo ese paquete de salvación, Dios estableció los pilares o hitos también que le llaman, para que se mantuvieran firmes por medio del pueblo de Dios, ¿verdad? Lastimosamente, la primera vez que yo oí pilares de nuestra fe fue cuando escuché un coro de una universidad chilena que se llamaba y tenía cantos representativos de los pilares de nuestra fe. Pero estuve muchos años en la iglesia adventista y yo no conocía, no sé si ustedes sabían que existían 7 pilares que soportan nuestra fe, ¿verdad? Para que vean que somos bebés todavía, así es que no me exijan mucho porque todavía estoy. Increíble, ¿no? Que después de 20 años ahora esté aprendiendo a ser un adventista del séptimo día, a defender lo que es un adventista del séptimo día, lo que cree un adventista del séptimo día. Cómo nació, cómo surgió, cuáles son sus mensajes característicos que lo representan, ¿verdad? Así es que no es fácil porque si hubiera sido un bebé que no tenía nada de conocimiento, hubiera sido más fácil que ahora que ya creía las cosas, ahora sacarlas y meter nueva información. Voy a ponerme de rodillas para ponerme en las manos de mi Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia nos dejaste tu palabra. Y como extra todavía al pueblo le mandaste el espíritu de la profecía, Señor, y le levantaste una profeta, la inspiraste y nos diste un extra, Señor, para entender las escrituras, las profecías y los tiempos que vivimos. Precisamente tu sierva dijo una vez en un escrito: necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a medias. Ella exclamaba esas palabras. Y es una realidad, a veces no la entendemos ni a medias, Padre, pero ayúdanos, Señor, a comprender y ayúdame a mí a explicar cuáles son esos pilares de nuestra fe. En el nombre de Jesús te rogamos que nos bendigas. Amén. Amén. Yo sé que nuestro hermano amado ya presentó este mensaje, ¿verdad? Lo presentó muy, muy hermoso, ¿verdad? Pero siempre Dios tiene algo para alguien extra, ¿verdad? Aunque lo presentemos todo, yo pienso que cada quien lo presenta de una manera diferente, quizás para uno más sencillo, quizás para otro más profundo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que existen, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios los estableció, pero necesitamos que la gente vea por qué nosotros atestiguamos que Dios puso sobre su pueblo estos pilares, ¿verdad? Fundamentos también se les puede llamar, ¿verdad? Y la cita que leímos fue en Salmo 11, ¿verdad? Miren cómo dice. Vamos a permitir que pongan esa cita, la primera cita bíblica que encontramos. La voy a leer de la Biblia, pero le quisimos ponerlas ahí para que no se me duerman y tengan algo que leer, ¿verdad? Porque solo de estarme escuchando, se me van a aburrir a los 10 minutos. Pero dice el salmista: en Jehová he confiado,
¿En quién hemos confiado nosotros? En Jehová hemos confiado, ¿verdad? Dice, ¿cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? Porque he aquí los malos tensan el arco. Le dice al pueblo de Dios, ¿verdad? Huye, huye cual ave a su monte, ¿verdad? Hay un canto que se llama así, ¿verdad? Pero dice, huye, dice. ¿Por qué tenemos que huir? Porque aquí, dice, los malos tensan el arco. ¿Qué es tensar el arco? Lo ponen a todo, ¿verdad? Bien estiradito lo ponen, dice. Pero no nomás lo tensan, dice. Dice, preparan su saeta. ¿Qué es la saeta? La flecha, ¿va? Preparan su saeta, dice, sobre la cuerda para asatear en lo oculto. Son hasta cobardes. Eso se llama cobardía. Porque ¿dónde lo hacen? En lo oculto, ¿verdad? No vienen ni se presentan y te dicen así directo, ¿no? Sino que en lo oculto, dice. ¿Quiénes trabajan así? Ya sabemos, ¿verdad? ¿Quiénes trabajan así? Dice, en lo oculto a los rectos de corazón. Es una guerra, ¿no? Es una guerra espiritual, ¿verdad? De engaños, de mentiras, dice. Y entonces ya dice el salmista, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? ¿Qué es lo que nos da esperanza? Los fundamentos, ¿verdad? Porque en los fundamentos se recorre todo el velo de la salvación, cómo empezó, cómo va, en qué punto estamos de la salvación, de las profecías, y cómo va a concluir este asunto, ¿verdad? Entonces, pero si fueran derribados, ¿qué sería de los justos? ¿Saben qué sería? Dejarían de ser. O sea que si a la iglesia adventista se le confiaron estos fundamentos y si se le fueran derribados, dejaría de ser. No sería más iglesia adventista. Y lastimosamente han sido derribados. Por eso, con dolor en el corazón puede decir uno, la iglesia donde nacimos ha dejado de ser lo que debiera ser. Es solo una sombra de lo que fue en 1844, 45 y 46. Creo que ni una sombra, ¿verdad? Porque se ha alejado mucho de las verdades bíblicas que nos identifican. Miren, yo veo, por ejemplo, el sábado en la mañana, cuando me estoy arreglando, pongo el teléfono y empiezo a ver los ministerios de todas las iglesias, ¿no? Y veo los mensajes de los nominales y pues los lugares están hermosos, las personas están bien vestidas, pero sigo dándole y veo un ministerio proclamando la verdad, veo el ministerio, mire, hermano, unas paredes de fondo, unos bloques, unas mantas, sencillez de las personas. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hermosea esa iglesia? El mensaje, hermano. El mensaje es lo hermoso de este movimiento. No es el lugar, no son los templos. Dios quiere hermosear caracteres, no quiere que no nos mandó a hermosear templos ni lugares hermosos. Nos mandó a tener una grey donde el trabajo debe de ser transformados de gloria en gloria, que nuestro carácter simbolice a nuestro Señor Jesucristo. Me gustó mucho una cita que dijo Brenda la otra vez, casi me la memoricé, dice que cuando el Señor Jesús, cuando el pueblo de Dios, cuando en el pueblo de Dios se reproduzca el carácter de Cristo, entonces Él vendrá a reclamarlos como suyos. ¿Cuándo va a venir Cristo? Pronto, dice el hermano, o sea que su carácter ya casi está a la perfección de Cristo, ¿verdad? Hermanos, esa es una doctrina santa, ¿verdad?
todo el que dice lo contrario no es una doctrina diabólica, ¿verdad? Así es que nosotros hemos confiado en Jehová y dijimos que si fueran derribados los fundamentos, dejaríamos de ser. Simple y sencillamente no fuéramos, andaríamos como todos los demás andan, ¿verdad? Me llama la atención las citas que están aquí, ¿no? Pero sabrán lo que dicen, miren, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, o sea, toda la palabra de Dios. Y la principal piedra del ángulo, Jesucristo el mismo. Si eso fuera una realidad en todas las iglesias, se sostendrían por esta plataforma, por estos 7 pilares. Vamos a ver unas cuantas citas aquí. Pero antes de pasar a leerles una cita que se encuentra en Maranata, vamos a leer en Proverbios el capítulo 9 y el verso 11. Nosotros sabemos que en el cielo hay un santuario, ¿verdad? Pero necesitamos que nuestros hermanos que nos escuchan sepan de dónde sacamos eso nosotros. Porque, miren, hay teólogos grandes, hay teólogos eminencia de teólogos que saben mucho, ¿verdad? Y que son muy populares y que millones de gente los siguen, sin embargo, niegan la existencia de un templo en el cielo. Entonces dice, vamos a ver quién estableció estas columnas. Dice, en Proverbios 9:1 dice, la sabiduría, ¿quién es la sabiduría? Dios es la sabiduría, ¿verdad? Pero dice, la sabiduría edificó su casa y labró, ¿qué? Sus 7 columnas, ¿verdad? Así que ahí está fundamentado. Ahora, ¿qué son para ustedes, qué son pilares? ¿Cuál es la función de los pilares? Sostener una estructura, ¿verdad? Sostener una estructura, algo que se edifica. Esos 7 pilares, su función es sostener todo el peso que se le pueda echar, ¿verdad? Así es que, pero, las columnas y pilares son sinónimos, ¿verdad? Pero el asunto es que estos 7 pilares no se sostienen por sí solos. Tienen que tener un fundamento. Un fundamento, y los fundamentos todavía son más fuertes que los pilares, porque ellos sí que soportan todo el peso. Y estos 7 pilares, su fundamento es la palabra de Dios. Así es que por eso es que resisten todo el peso, porque están fundados sobre la palabra de Jehová, ¿verdad? Así es que no tenemos que temer a decir o a mencionar, o a estudiar, o a aprender, o a conocer estos 7 pilares, ¿verdad? Los 7 pilares nos dan una claridad más amplia de lo que es el evangelio eterno, ¿verdad? El evangelio eterno, ¿verdad? Así es que les voy a leer, mire, nosotros nos podríamos preguntar, o alguien nos puede cuestionar, para decirnos, ¿y qué se ganan con estudiar los 7 pilares? ¿Cuál es el beneficio de estudiar los 7 pilares? Jasmine, ¿te interesa estudiar los 7 pilares? Sí te interesa, ¿verdad? Debe interesarte bastante, porque es lo único que te va a sostener en el tiempo de la prueba, ¿verdad? Así es que en el libro de Maranata, en la página 261, nos dice ahí por qué debemos estudiar los 7 pilares. Dice, voy a leer bien pausadamente para que me puedan entender, ¿verdad? No voy a tratar de irme rápido, voy a tratar de que palabra por palabra vayamos desglosando por qué debemos estudiar los 7 pilares. Dice la hermana, toda proporción relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Vamos a desglosar esa frase.
toda proporción relativa a la verdad presentada, o sea que todo lo que yo les diga aquí enfrente, todo lo que yo presente, dice, de la presentada por nuestros hermanos, tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Vamos a ir más adelante para que vean. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos, dice, en relación con la verdad. Por lo tanto, cada postulado nuestro debiera ser examinado y probado con un espíritu crítico por medio de las Escrituras. O sea que lo que está diciendo aquí dice que todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros hemos abrazado como verdad, tarde o temprano va a ser interrogado por los grandes intelectos del mundo. Nos van a cuestionar, nos van a decir, ¿por qué tú crees eso? ¿Por qué tú crees? O sea, por eso estamos viendo por qué es importante saber y desconocer los 7 pilares. Porque vamos a ser confrontados. Y vamos a decir, bueno, es que el pastor Eliseo dijo que no eran 28 doctrinas, que eran 7 pilares. Pero no sabes de qué se trata. Así es que dice que tendrán que soportar la crítica de los más grandes intelectos, dice, los más encumbrados, los más grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad. Tarde o temprano esos hombres van a ser puestos delante de la verdad. ¿Y quién les va a dar esa verdad? Los que conozcan los pilares, ¿verdad? Dice, algún día serán confrontados con la verdad y por lo tanto cada postulado nuestro, ¿qué es un postulado? ¿Qué quiere decir con la palabra? Y por lo tanto, cada postulado, o sea, cada posición de nosotros, cada creencia, cada postulado nuestro debiera ser examinado y probado con un crítico espíritu y por medio de las Escrituras. Ahora parece que nadie lo notará. O sea, parece que no va a ser necesario, parece que, bueno, si él quiere creer así, pues allá él. Pero dice, ahora parece que nadie lo notará, o nadie los toma en cuenta, o a nadie le importa, ¿verdad? Dice, ahora parece que nadie nos notará a nosotros, que nadie nos nota, que no hacemos diferencia, ¿verdad? No es importante lo que creamos, ¿verdad? Dice el hermano Juan. Ahora parece que nadie lo notará, que no importa que estos crean así. Pero miren lo que sigue diciendo. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. Quiere decir que nos van a poner ahí, nos van a poner un tapete así, en una posición. Todos nos van a observar. O sea que ese pequeño grupo, el mundo va a estar puesto los ojos en ese pequeño pueblo, en ese pequeño remanente, dice. Pero por eso dice, parece que nadie nos nota. Ahora parece que nadie nos notará, dice, pero eso no siempre será así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. Y así, nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes del mundo. Eso se hará. Tarde o temprano se hará. Tarde o temprano tenemos que estar confrontando nuestras creencias. ¿Por qué tú crees así? Y tienes que saber defender por qué tú has creído así. Así es que es bien importante conocer los 7 pilares de nuestra fe. En el primero escrito, miren, hay muchas maneras de mencionar estas doctrinas, ¿verdad? Por ejemplo, en primero escrito dice una firme plataforma, ¿verdad? Y ahí da cuál es nuestra firme plataforma, cuáles son los mensajes que forman nuestra plataforma, ¿verdad? Así es que esto a mí me hace pensar que es de suma importancia que cada adventista del séptimo día, mejor dicho, cada miembro de la manada pequeña se ponga a estudiar los pilares de nuestra fe.
porque tarde o temprano vamos a ser llevados aún ante concilios. ¿Por cuál pilar? Por el sábado, es un pilar. Y si lo derrumbamos, ¿de qué sirve haber estado aquí tanto tiempo queriendo ganar la salvación, queriendo agradar a Dios y al final de cuentas no supe defender por qué creo en el sábado? No supe dónde están los escritos. No los tengo aquí. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes que estoy metiendo aquí, según yo. Y lo que es importante no lo estoy metiendo. No estoy almacenando conocimiento para defender lo que Dios me ha mandado a defender. Ahorita me recordé que alguien le dijo a Fabián, le dijo, la verdad se defiende sola. Hay una verdad a defender y hay miembros que tienen que dar la cara por Dios. Yo no sé qué quieren decir, porque incluso a nosotros hemos hecho esa expresión, que no hay que pelear, que la verdad se defiende sola, que no sé qué. No es cierto. Dios ha necesitado en toda la historia hombres que den la cara por la verdad. Si no, lo hubieran hecho los ángeles. Pero necesita hombres para predicar el evangelio eterno. No cualquier evangelio. El evangelio que soporta los 7 pilares, ¿verdad? Hay un libro que se llama, no sé si, miren, cuando recién agarramos estas cartas, yo les di a muchos hermanos, si alguien está viendo, yo les pido en el nombre del Señor que lean estas cartas con un espíritu neutral, no un espíritu de, que no prejuicio, que no haya prejuicio, sino que son escritos que están, dice, son cartas que este hermano Andreasen mandó a las iglesias porque se le negó una audiencia a él mismo acerca de cuestiones sobre doctrinas. Él no le quedó otra alternativa más que hacer cartas a las iglesias, porque como no se le dio una audiencia para exponer su punto de vista acerca de lo que la iglesia adventista ya estaba cambiando y creyendo, entonces él manda cartas a las iglesias, ¿verdad? Así es que, cartas a las iglesias dice, es la carta número 2, y miren qué fuerte es esto, ¿verdad? La carta número 2, en la página número 13, se encuentra en este librito. No sé si tenemos más en casa para poder ofrecer. Si alguien no lo tiene, podemos hacer una orden, porque estas cartas a las iglesias te abren un panorama donde hemos visto la traición. Lastimosamente hemos visto la traición. Y no, la traición no viene del miembro que está sentado ahí en una iglesia, hermanos. ¿Qué dijimos del Salmo 11? Que, ¿cómo dice? Preparan sus saetas en lo oscuro. Así se nos han metido, hermanos. Así se nos han metido. Y usted que está sentado ahí en su iglesia, usted no tiene la culpa, pero sea inteligente. Dios le ha dado inteligencia para poder discernir e ir a los escritos de los pioneros y ver cuál era la posición acerca de nuestras doctrinas. No nos podemos dejar llevar por ningún hombre ni por un sentimiento. Los sentimientos no valen en este asunto de salvación. Tiene que ser por principio. Dice en esta carta, es una carta que ya está en Mensajes Selectos, página 238, también por si quieren anotar. Mensajes Selectos, página 238 y página 239. Aquí el pastor Andreasen está defendiendo una posición errónea, algo que que ya se había introducido en el pueblo de Dios.
Pero dice, voy a leer un párrafo grande para poder entender lo que a la cita que quiero llegar. Porque dice, cuando oramos en este mismo año de 1959, Cristo interceda por nosotros y se compromete con nuestras oraciones los méritos de su propia vida perfecta y obediencia. Sé que esa era la posición de la iglesia, de la iglesia pionera, ¿verdad? Ajá, la iglesia pionera, ¿verdad? Dice que cuando oraban, ellos decían que cuando oraban, ellos tenían la certeza de que nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial tomaba las oraciones de los santos y las llevaba ante el Padre para presentarlas. Esa era la posición, ¿verdad? Por la propia perfecta obediencia de Cristo. Nuestras oraciones son hechas fragantes por este incienso. Y el Padre siempre escucha al Hijo. ¿Cuándo escucha al Hijo el Padre? Siempre escucha al Hijo, dice. ¿Por qué será que lo escucha? Yo sé, un día Cristo tuvo una oración, Padre, antes de decir, yo sé que tú siempre me escuchas porque yo siempre hago tu voluntad. Entonces, ¿por qué lo escucha? Porque hace su voluntad. Queremos que nos escuche, hagamos su voluntad, ¿verdad? Así es que dice, el Padre siempre escucha al Hijo. Compare esta con la declaración de preguntas y respuestas sobre doctrina en la página 381. Esa era la posición adventista original. Pero ahora vamos a ver lo que dice el libro Cuestiones, Preguntas y Respuestas sobre Doctrina, ¿verdad? Miren lo que dice ese libro. Apareció en la presencia de Dios por nosotros. Cristo apareció en la presencia de Dios por nosotros. Pero no estaba con la esperanza de obtener algo por nosotros en aquel tiempo o en algún tiempo futuro. ¿Qué dije? Pero no estaba con la esperanza de obtener algo por nosotros en aquel tiempo o en algún tiempo en el futuro. No tenía esperanza Cristo de que tuviera alguna respuesta, según ese libro. Así es que dice, pero dice, no, dice, Él ya lo había obtenido por nosotros en la cruz. O sea que ya no había necesidad. Cristo ya lo había obtenido en la cruz. Esta es la doctrina que se metió, ¿verdad? Esa es la doctrina que Cristo, o sea que Cristo logró todo por nosotros en la cruz. Ahí se llevó la expiación de nuestros pecados en la cruz. Pues este libro dice que sí. Cristo ya lo había obtenido todo en la cruz. ¿Qué estaba echando por tierra? La expiación, el santuario, el juicio investigador. Miren, con una doctrina que mueva. Por eso dijo la hermana, ni un alfiler, ni un bloque que se ha movido de esto, dice. Por eso, así es que dice, Él ya lo había tenido todo por nosotros en la cruz. Y dice el escritor, fíjense en esta situación. Cristo aparece en la presencia de Dios por nosotros. Implora, pero no obtiene nada. Por 1800 años implora y no consigue nada. ¿Será que no sabía que ya lo había obtenido? Nadie le informó de que era inútil implorar, o sea, a Jesús allá en el cielo. Jesús, ¿qué estás haciendo? Qué fea doctrina, ¿no? Hace ignorante a nuestro Dios, que Dios es la misma sabiduría. Dice, Él mismo no tiene esperanza, dice, con esta doctrina, dice, de conseguir algo o ahora o en cualquier tiempo futuro. Y sin embargo implora y continúa implorando. Qué visión para los ángeles. Y esto se supone que es una enseñanza adventista. Él está mandando estas cartas a las iglesias, ¿verdad? Para que reaccionen, porque como no le quisieron dar públicamente su posición, él está por medio de las cartas desenmascarando el error.
desenmascarando ese error. Así es que este es el libro que tiene la aprobación de los dirigentes adventistas y que ha sido enviado a todo el mundo para mostrar lo que creemos. O sea que es peligroso, ¿no? No nomás se quedó ahí encerradito ese libro, sino que lo mandaron ¿a dónde? A todo el mundo para demostrar lo que creemos. Pues nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en un Salvador misericordioso que intercede ante el Padre. De hecho, que el Padre ya quiere hacer el juicio, pero Cristo se muestra sus manos y le dice, mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. 4 veces dice mi sangre. Entonces el Señor sí intercede por su pueblo, ¿verdad? Así es que dice, y gracias a esa sangre todavía tenemos oportunidad. Tenemos el privilegio de todavía restaurar todas nuestras malas influencias que trajimos de Babilonia, ¿verdad? Así es que dice, los dirigentes adventistas que han sido enviados a todo el mundo para mostrar lo que creemos, que Dios nos perdone, dice él. ¿Cómo podemos estar en pie delante del mundo y convencer a cualquier de que creemos en un Salvador que es poderoso para salvar, cuando lo presentamos implorando en vano delante del Padre? Gracias a Dios que esto no es una doctrina adventista. Vean la cita de la hermana White, dice que se ha citado anteriormente. Cristo se ha comprometido a sí mismo a interceder en nuestro favor. Y el Padre siempre escucha al Hijo. Esto es cristianismo, pero no lo otro. Si tenemos una doctrina, si aceptamos una doctrina donde Cristo implora, implora, implora y no es escuchado, ¿qué esperanza tendríamos? Ninguna. Así es que dice, ya viene ahora la cita donde ella reclama, ¿verdad? Dice, debemos permanecer en silencio en tales condiciones. Por eso es que me estoy atreviendo a hablar aquí. Yo no sé quién me vaya a escuchar, pero lo que sí sé es que ya soy un disidente. Por creer lo que el Señor estableció desde el principio como adventista del 7º día, imagínense. Dice, debemos permanecer en silencio ante tales condiciones. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejías ha sido presentada para dominarnos. Ya había guerra, ¿verdad? ¿Cómo se le llamaba esa apostasía? Alfa, ¿verdad? Era la apostasía alfa. Ella está luchando, a ella le toca luchar contra la apostasía alfa en persona. Pero a nosotros nos toca luchar con la apostasía omega, que dice que es terrible, y ella misma temblaba. Si la apostasía alfa fue terrible, la omega iba a ser peor. Imagínense, y nosotros no conociendo los 7 pilares. Si no conocemos los 7 pilares, entonces la apostasía omega, ¿qué? Nos va a arrastrar y nos va a llevar a la apostasía también, igual como todo el mundo. Por eso el adventista del 7º día debe estudiar por sí mismo. No se puede dejar guiar por ministros, por hombres que tienen una credencial, por hombres que tienen licenciatura, doctorado. Tienen que dejarse guiar por Cristo Jesús. Tienen que dejarse guiar por la palabra de Dios y el espíritu de profecía, como le llamamos a la ley y al testimonio. Así es que dice, durante los últimos 50 años toda suerte de herejía ha sido presentada para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra, especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario celestial. ¿Saben que esa es base para derrumbar todas las demás doctrinas? Si tú sacas a Cristo del lugar santísimo, del santuario celestial, las demás doctrinas no tienen pies ni cabeza.
Así dice la hermana que ese es el propósito de las trompetas, poniéndolas al futuro. Porque cuando las pones al futuro, sacas a Cristo del lugar santísimo, entonces tiene que volver otra vez a morir en la cruz. O sea, fíjense lo delicado que es también el futurismo, ¿verdad? Así es que, gracias, Nida. Especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario celestial. ¿Os sorprende que cuando veo el comienzo de la obra que desplazaría algunas de las columnas de nuestra fe? O sea que se sorprende que cuando veo que están en peligro algunas de las columnas de nuestra fe, fíjese lo que hace. ¿Tenga yo algo que decir? ¿Os sorprende? O sea que ¿qué pensaban? ¿Que me iba a quedar callada? Conocía a Cristo y conocía el disgusto de Cristo también. No nomás conocía a Cristo, al Cristo amoroso, conocía el disgusto de Cristo cuando una persona o un pueblo no cumple con el mensaje que se le ha encomendado. Dice que ella trataba de suavizar los mensajes porque eran duros los mensajes, dice, pero que Jesús la miró así con el ceño de enojo y tembló. Por eso ella dice así, por eso ella dice, ¿os sorprende que yo tenga yo algo que decir? Debo obedecer la orden. ¿Cuál era la orden en ese tiempo de la apostasía alfa? ¿Cuál era la orden para la hermana Juay? Hazle frente, no huyas. Decimos aquí coloquialmente, no le sacatees. Hermanos, y es hacerle frente, es pelear con el mismo diablo. Hacerle frente a esta apostasía es hacerle frente al mismo, es declararle la guerra al diablo. Miren, desde que me senté ahí tengo un dolor de cabeza que me acordé del apóstol Pablo. Tengo un aguijón, pero el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque tu debilidad se fortalece ¿en qué? En mi sabiduría. Entonces, la orden era ¿cuál? En ese tiempo, hacerle frente. Le hizo frente a la hermana Juay. Le hizo tanto frente que tuvieron que aislarla. Aislarla. Ajá. Pero Dios nunca va a perder, hermanos. Aquel que se pone en contra de Dios y aunque sea inocentemente, aunque no se dé cuenta, tarde o temprano, va a pagar las consecuencias, ¿verdad? Entonces la recomendación era, hazle frente. Esta cita que acabo de leer está en Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 242 y 43. Y aquí ya viene la recomendación más, que apela más a nuestros tiempos. Dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. O sea que Satanás dijo, en primeros escritos dice que había una plataforma y muchos se subían a ella, pero decían, siento que está defectuosa, vamos a corregirle algunas cosas, ¿verdad? Es lo mismo que aquí dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición que había de realizarse una gran reforma, dice, en los adventistas del séptimo día. Cuando la hermana Juay está recomendando que nos mantengamos en ¿qué posición? ¿En los primeros qué? En los primeros 50 años. Pero estos vienen acá, dice, Satanás, instigados por Satanás a decir que hay que hacer una reforma, ¿verdad? Miren, y que esta reforma, vamos a ver en qué consistía, y que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como columnas de nuestra fe. ¿Cuál era el propósito? Que renunciáramos ¿a qué? A las columnas de nuestra fe. Ahora le pregunto yo, hermano, ¿lo ha logrado? Hay un remanente,
estamos ciertos que hay un remanente que van a soportar hasta la etapa final, ¿verdad? Y van a sostenerse en pie, bien afianzados en estos 7 pilares. Así es que ese era el propósito de Satanás, de derrumbar esta plataforma. Y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Miren, ella misma nos dice qué es lo que resultaría. Como ella ya lo dijo allá en los 1800, y ahora yo lo estoy diciendo ahí, yo debería decir, si se efectuara esta reforma, ¿qué resultó? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál sería el resultado? Los principios de la verdad de Dios en su sabiduría dado a la iglesia remanente serían descartados. Primer punto. Sería cambiada nuestra religión. Ahora, nuestra religión cree en un Cristo como cree un evangélico, como cree un católico, que no tiene poder para santificar nuestras vidas, que no podemos obedecer la ley de Dios. Ese no es el Cristo de la Biblia. Es otro Cristo que se nos ha introducido, ¿verdad? Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Hermano, estamos viendo eso en todos los ministerios famosos, ministerios grandes. Dicen que los pioneros no tuvieron toda la luz que ahora tienen los teólogos, como fueron a las grandes universidades, pero no saben que fueron enseñados por los hombres. Nuestros pioneros fueron enseñados por Dios mismo. Hermanos, se doblaban las rodillas 24 horas, estudiaban 24 horas sin dormir, y cuando algún pasaje les costaba interpretarlo, dice que la profeta era posesionada por el Espíritu Santo y podían avanzar y quedaba claramente definido lo que quería decir ese pasaje. Eran hombres que no tenían los grandes intelectos, pues, de los hombres, ¿no? Sino que tenían la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? No tenían años de teología, ni maestría, ni doctorado, ¿verdad? Pero, sin embargo, eran hombres muy sabios, muy inteligentes, pero lo que los hacía diferentes era que amaban a Cristo, amaban su venida y amaban lo que estudiaban. Y la luz que les llegaba, la abrazaban con todo su corazón y la vivían. La vivían, no se quedaban nomás así. Así es que dice, se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación. Se escribirían libros de una nueva orientación. Por eso, hermano, cuando hasta este libro ya ni es confiable. Ahora, si vas a comprar un libro, hay que ver cómo está el libro. Si vas a Levi's a comprar un libro, hay que ver quién escribió ese libro. Cuando no tenemos necesidad, sino que tenemos 100,000 páginas del Espíritu Profecía que abarca todos los temas que puedan existir, ¿verdad? 100,000 páginas escribió la profeta, ¿verdad? Así es que no hay necesidad. Dice, lo que estoy leyendo aquí lo escribió un pionero. ¿Quién lo escribió? El hermano Behind, ¿verdad? Dice, los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría un poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Y eso me llamó más la atención. No sé qué. No permitirían que nada se interpusiera en el camino de este nuevo movimiento.
Por eso cuando tú vas a una iglesia y empiezas a predicar de este libro, empiezas a predicar de este libro, empiezas a predicar de los pineros, este es un estorbo. Eso significa no permitir. No permitirían que nada se interpusiera en el camino de este nuevo movimiento. Y no lo han permitido. Pero Dios tiene sus armas. Ajá. No, aquí está en Mensajes Selectos, página 238 y 39. Ajá. Así es que, hermanos, esto es lo que estas cartas, y hay muchas cosas de las que él reclamó en estas cartas que envió a las iglesias, ¿verdad? Las empezó a enviar y muchas personas fueron considerando estos escritos y tomaron en cuenta y se unieron al remanente, ¿verdad? Así es que tenemos que soportar la prueba de la investigación también, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, yo creo en los 7 pilares. Tenemos que soportar la prueba de estos 7 pilares, porque traen prueba, ¿verdad? Oponerse a un sistema que va en contra de los 7 pilares, trae prueba, ¿verdad? Y tenemos que tener la prueba de la investigación. ¿Qué significa la prueba de la investigación? Dice ella, en este tiempo de que lo sepamos, dice, es tiempo de que lo sepamos. No debe haber espíritu de fariseísmo entre nosotros. Cuando vino Cristo a los suyos, ¿cuál es el espíritu de fariseísmo? ¿Saben cuál es el espíritu de fariseísmo? El pueblo no puede creer en lo que diga en un humilde pescador. El espíritu de fariseísmo es aquel que cree en los grandes, en los encumbrados. Ese es el espíritu de fariseísmo. Por eso dice ella, es tiempo que lo sepamos. No debe haber espíritu de fariseísmo entre nosotros. Que nomás lo que diga el hermano Eliseo, eso está bien. Lo que diga el hermano Amado, yo lo tomo a ciegas. No, ese es espíritu fariseísmo. Porque los líderes llevaron al pueblo a la perdición porque los miembros tenían el espíritu de fariseísmo. Decían que ellos eran los grandes doctores de la ley y por eso iban a ciegas. Dice, cuando Cristo vino a los suyos no le recibieron. Y es un asunto de solemne interés para nosotros no seguir un camino similar y rehusar la luz del cielo. O sea que tenemos que analizar la prueba de esa luz que se nos está exponiendo, ¿verdad? No debemos de cerrarnos, pero tampoco debemos ver esa luz a ciegas y seguir por ella. Es lo que está diciendo aquí la hermana. Por eso dice, debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No deberíamos depender de ningún humano que piense por nosotros. No deberíamos permitir que ningún humano piense por nosotros. Nadie debe permitir eso. O sea que eso es quitarte la libertad. Dios nos ha dado inteligencia personal, dice. No importa, bueno, es que depende de quién sea, ¿va? Dice aquí, dice, no debemos depender de ningún humano que piense por nosotros, pero sigue diciendo ella, no importa quién sea, no importa quién sea, hermano. Así sea el Papa, no sé, no importa, dice, no importa quién sea, ni en el puesto que él se encuentre. Dice, no hemos de mirar a ningún hombre como el criterio perfecto para nosotros. Debemos reunirnos para recibir consejo y estar sujetos unos a otros. Fíjense, 2 consejos bien sabios da la hermana Joya aquí. No podemos poner toda nuestra confianza en hombres imperfectos, ¿verdad? Ni debemos permitir que ellos piensen por nosotros, dice. Pero sí podemos recibir consejo y estar sujetos. Pero, dice,
recibir consejo y estar sujetos unos a otros, tanto él a mí como yo a él. Podemos reunirnos e interferir en la palabra de Dios y decir, yo no pienso así, yo pienso así, y vamos a ver por un escrito está, y respetarnos y que el Señor dirija, ¿va? Dice, para recibir consejo y estar sujetos unos a otros, no uno al otro, unos a otros, tanto él a mí como yo a él, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en las iglesias? El miembro se sujeta al líder mayor. Y no es una sujeción de respeto, es una sujeción de doctrina. Tienes que creer así porque yo soy el pastor, ¿verdad? Eso no es sano, dice. Pero al mismo tiempo hemos de ejercitar la capacidad que Dios nos ha dado para conocer qué es la verdad. ¿Tenemos capacidad para saber qué es la verdad? Claro, Dios nos la dio. Cada uno de nosotros debe pedir a Dios la orientación divina. Debemos desarrollar individualmente un carácter que soporte la prueba el día de Dios. No debiéramos, hermanos, de nuestras ideas, no deberíamos enamorarnos de nuestras propias ideas y pensar que ninguno tiene derecho a interferir en nuestras opiniones. Eso es arrogancia, ¿verdad? Eso es arrogancia. Dice que esos hombres no permitirían que ninguno pueda interferir en sus opiniones, ¿verdad? Eso no es sano. Dice, sigue diciendo ella, debemos familiarizarnos con los grandes pilares de nuestra fe. ¿Qué es familiarizarse? Conocerlos bien, ¿verdad? O sea que la familia se conoce bien, ¿verdad? Hasta sabe qué le gusta, hasta sabe qué no le gusta, hasta sabe por qué se molesta, ¿verdad? Pero dice, nosotros, dice, deberíamos familiarizarnos con los grandes pilares de nuestra fe. Las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día, también, dice, también debemos de saber las razones, debemos saber las razones por qué somos adventistas del séptimo día. Si te preguntan a ti, ¿por qué eres adventista del séptimo día y no sabes dar la razón? No conoces tu fe, ¿verdad? Dice, porque se nos ha llamado a ser, al igual que los hijos de Israel, un pueblo especial, una nación santa, separados y diferentes de todas las demás gentes sobre la faz de la tierra. ¿A qué se nos ha llamado a ser? A ser diferentes, una nación santa, dice, diferente a todas las demás naciones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese adventista que quiere ser igual al mundo, que participa de todas las actividades del mundo? ¿Está siguiendo el consejo del Espíritu de Profecía? No. ¿Y por qué no quiere ser diferente? Porque quiere encajar en los dos mundos, ¿verdad? Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, dice. Las verdades que han hecho de nosotros lo que somos, guiándonos paso a paso. Esto está en la Review Angera, 25 de mayo de 1905. ¿Quién se sabe los 7 pilares de nuestra fe de memoria? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles y cuántos son? 7. ¿Quién dijo amén? A ver, ¿les hago un examen? ¿Les doy el micrófono, Fabián? ¿Este sirve? A ver, ¿quién lo va a decir? En orden. Sí, en orden. En orden. Vamos a ver a la hermana que nos va a decir los pilares de nuestra fe en orden. Amén. Es justificación por la fe, que son los mandamientos y la fe de Jesús. Templo de Dios, ley de Dios, el sábado y la no inmortalidad del alma de los impíos. Amén. Así se lo sabe en orden, ¿verdad, la hermana? Dice,
En el libro El Otro Poder, ahí aparecen lo único que reconoce la hermana White como pilares de nuestra fe. Entonces, si la profeta lo dice, yo lo creo. Tristemente que en la actualidad ya el pueblo de Dios duda o no cree abiertamente en la profeta. Pero si la profeta dijo en este libro, quedó escrito en el Otro Poder, ¿cuáles eran los 7 pilares de nuestra fe? Dice, en el otoño de 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos. O sea que en 1844 es muy significativo para los adventistas del séptimo día. Pero como ocurrió algo que la gente no entiende, a veces tendemos a avergonzarnos qué ocurrió en 1844. Pero dice que el año de 1800 fue un periodo de grandes acontecimientos. Amén. Pues ya te nos adelantaste como 30 minutos. Vamos bien, ¿verdad? Estamos ahí en esa línea. Es bonito, hermano, cuando alguien de enfrente, eso te motiva. Cuando alguien da una opinión y estamos en el mismo sentir, en la misma línea, ¿verdad? Eso me da mi satisfacción porque sabemos que vamos creciendo a paso y hasta ponernos a un mismo nivel y en una misma plataforma, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios. Eso es la unidad de los cristianos. No la unidad en la verdad, no la unidad en la mentira, ¿verdad? Como lo promueve el ecumenismo, ¿verdad? Tenemos que estar cimentados en la plataforma de la verdad, ¿verdad? En un mismo sentir. Así es que dice, en el año de 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros ojos asombrados, dice, la purificación del santuario. Dice, hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Los mensajes angélicos, los 3 mensajes angélicos, ¿cuántos van? Van 3. La purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, van 2, perdón. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, es uno solo, es en todo, es un todo. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, van 3. Un hito de los que es, uno de los hitos en este mensaje es el templo de Dios. 4. Que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo y el arca que contiene su ley. 5. La luz del sábado del 4º mandamiento. 6. Brilló con fuertes rayos el sábado, ¿verdad? El 4º mandamiento, en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. Y el 7º dice, que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. No puedo recordar otra cosa, dice ella, que sea considerada como hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. O sea que se imaginaron que al cambiar los hitos iban a mejorar la iglesia, pero es pura imaginación, ¿verdad? Así es que esos son los 7 pilares que la profeta reconoce como hitos, ¿verdad? Como pilares de nuestra fe. Y cambiarlos es pura imaginación. Así es que si nosotros nos ponemos a desglosar estos 7 pilares, tendríamos que recorrer toda la palabra de Dios. Porque el simple hecho de hablar de la purificación del santuario te lleva de un lado a otro y te lleva de un lado a otro. Hablar del mensaje de los 3 ángeles, tan solo el primero es hablar 24 horas, yo creo, del día. Pero nosotros sabemos que tenemos que estar familiarizados con estos temas, porque son los pilares que van a soportar la prueba en el día final, ¿verdad? Así es que
Tengo en una carta, bueno, dejé la mochila, pero creo que tengo una foto por aquí. Y les quiero compartir esta carta que escribió. Está en la carta 38, 1906. Dice ella: no quiero ignorar ni dejar caer un eslabón en la cadena de evidencia que se formó. ¿Cuándo? En 1844. Dice, ya que después del transcurso del tiempo, en 1844, se reunieron pequeñas compañías de buscadores de la verdad para estudiar la Biblia y pedirle a Dios por la luz y guía. La verdad, punto por punto, fue fijada en nuestras mentes tan firmemente que no podíamos dudar. La evidencia dada en nuestra experiencia temprana tiene la misma fuerza que tenía entonces. La verdad es la misma que siempre ha sido. ¿Cuál ha sido la verdad que siempre ha sido? La misma que siempre ha sido. Por eso se llama el Evangelio eterno. O sea que la hermana Juan no se está nomás limitando a lo que ellos descubrieron. Se está limitando a la que siempre ha sido desde el Edén, ¿verdad? Porque ellos estudiaron a los profetas, ellos estudiaron a los patriarcas y llegaron a las conclusiones para nuestras doctrinas, ¿verdad? Así es que la evidencia dada en nuestra experiencia temprana tiene la misma fuerza que tenía entonces. No podemos decir lo mismo, ¿verdad? Ahora. Ella está hablando ya de los 50 años para atrás. A los 50 años todavía tenía la misma fuerza que tenía antes. Ella está expresando eso, ¿verdad? Pero nosotros no podemos decir lo mismo, que tenga la misma fuerza que tenía antes. Dice, la verdad es la misma que siempre ha sido, y ni un alfiler ni una columna puede ser removido de la estructura de la verdad. Lo que se buscó de la palabra en 1844, 1845 y 1846 sigue siendo la verdad hoy en día. ¿Podría cambiar Dios estos pilares? Porque yo, Jehová, ¿qué dice? No cambio, ¿verdad? Así es que voy a repasar poquito. Dice, en Proverbios 9:1 dijimos que decía que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Dice, la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, el templo de Dios, la ley de Dios, el sábado del 4º mandamiento, la no inmortalidad de los malvados. Cuando usted presenta estos 7 pilares, hay uno que en lo personal no lo acababa de entender, la no inmortalidad de los malvados. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué es lo que cree la Iglesia Católica? Que los malvados son inmortales. O sea que si eres bueno vas al cielo, pero si eres malo vas al infierno, pero ahí vas a arder ¿cuándo? Eternamente. Esa es la inmortalidad de los malvados, ¿verdad? Pero Dios no dice así. Nosotros, el alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Así es que cuando morimos nosotros, vamos al descanso. No hay memoria ya en nosotros hasta que el Señor Jesucristo venga y tomemos parte, ya sea de un lado o de otro. ¿Qué hora es? ¿Aguantan? Lo que diga Dani. Ah, dile. Me fui a Dani porque ustedes me iban a decir que no. Un segundo pilar. Vamos a tratar un poquito el segundo pilar. ¿Cuál es el segundo pilar? No, el primer pilar, digo. El primer pilar es la purificación. Sí, vamos a tocar primero la purificación del santuario. ¿Dónde nace esa idea de la purificación del santuario? Daniel 8:14, ¿verdad? Todo adventista sabe que ese es
lugar de nacimiento, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué dijo Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado, ¿verdad? Pero ¿por qué la palabra de Dios sale con esa cita nomás así? No sale nomás así. Daniel 8:14 es la respuesta de Daniel 8:13, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dice Daniel 8:13? ¿Y un santo qué? Ahí está, ¿verdad? Y oí un santo que hablaba y otro santo dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Nosotros sabemos, ya aprendimos, que la palabra sacrificio fue ¿qué? Añadida, ¿verdad? Dice, y también sabemos que es el continuo, ¿verdad? Cosa que tuvimos que desarraigar de aquí para meter nueva información. Dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército a ser hollados? Esa es la pregunta, ¿no? Y el ángel le contestó, ¿qué le contestó? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Así es que esta cita, todo adventista debería tenerla aquí, ¿verdad? Porque es donde nacen y se delinean muchas profecías. La purificación del santuario, dice en este libro, en la página, El conflicto de los siglos, página 463, dice: el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. ¿Es importante el santuario? ¿Qué hizo? Fue la clave. ¿Qué es la clave? Aquí está la clave, ¿verdad? Sabiendo la clave, puedes abrir cualquier misterio, ¿verdad? Así es que el santuario abrió todos los misterios de las demás verdades. Qué bonito es eso, ¿verdad? Qué bonito que la iglesia adventista reconozca que hay un santuario en el cielo, ¿verdad? Dice, es la que reveló el desengaño, ¿verdad? 1841. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Dice, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de ahí en adelante. O sea que Dios le reveló las verdades del santuario, pero no nomás para que se quedaran así con ellas. ¿Cuál era qué? Su deber de ahí en adelante. ¿Qué se le dijo en Apocalipsis 10 a Juan cuando dice que el libro le supo dulce y luego le amargó el vientre? Es necesario que ¿qué? Que profetices otra vez sobre muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos. Pues esa enmienda se le dio a la iglesia adventista. Era necesario que la iglesia adventista predicara otra vez, aunque ya había predicado la venida de Cristo, ahora era necesario que predicara otra vez que había ¿qué? Un santuario que en 1844 oficiaba nuestro sumo sacerdote entrando al lugar santísimo para llevar a cabo un juicio investigador, ¿verdad? Eso ahora se tenía que predicar. Así que la luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo futuro. O sea que es abarcante la luz del santuario, ¿no? ¿Qué iluminaba? Lo pasado, lo presente y lo futuro. Tanto la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, lo que acababa de decir mi esposa hace rato, ¿verdad? Tanto la profecía de las 2300 tardes y mañanas como el mensaje del primer ángel, que dice, apuntaban ¿qué? Al lugar santísimo, el juicio investigador y no a la venida de Cristo, para la relación de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no estaba en el cómputo, sino en ¿qué? En el evento, ¿verdad?
El cómputo estaba correcto, ¿verdad? Pero aprendimos en las gráficas, dice que la mano de Dios, ¿qué? Cubrió con su mano ese para probar a su pueblo si en verdad le amaba, ¿verdad? Y que demostró que le amaba con todo su corazón, ¿verdad? Aunque chasqueados y aunque dolidos, se aferraron a esa promesa, ¿verdad? Así es que la purificación del santuario es un asunto central, es el pilar central de nuestras creencias. Es el que soporta cualquier profecía, ¿verdad? Así es que también en la página 448 nos habla un poquito de ese pilar, ¿verdad? Dice, el pasaje bíblico que más que ninguno ha sido el fundamento y pilar central de nuestra fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Ese es el pasaje más que ninguno había sido el fundamento de nuestra fe central. Así es que, hermanos, necesitamos ver estos 8 pilares en otra ocasión, 7 pilares, digo. En otra ocasión, ya le aumenté uno, ¿verdad? Sí estaban despiertos, ¿sí? Ahora necesitamos investigar el punto de partida, necesitamos investigar para que nuestro pilar soporte la prueba, tenemos que tener los argumentos. ¿Cómo me dices tú que en 1844 empezó un juicio investigador? ¿Cómo me dices tú que en 1844 el Señor Jesús, empezó la purificación del santuario? Bueno, es que Daniel 8:14 lo dice, hasta 2300, pero ¿dónde saca las 2300 tardes y mañanas? Tienes que buscar el punto de partida, ¿ver qué año fue? No, el punto de partida 457, ¿verdad? Antes de Cristo, y es el punto de partida. Tienes que demostrar las 70 semanas con la palabra de Dios, el ungimiento, la restauración de Jerusalén. Hermanos, es tan bonita nuestra doctrina, es tan bonito que nada se contradice. Todo va encajando de esas 2300 tardes y mañanas. Se le llama en el conflicto de los siglos una profecía significativa. Les voy a recomendar 3 capítulos del conflicto de los siglos. Y es una profecía significativa, Jesucristo nuestro abogado y el juicio investigador. Para soportar ese pilar hay que leer esos 3 capítulos del conflicto de los siglos. No te va a quedar ninguna duda, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo está en el santuario celestial, y tienes que tener la convicción para demostrarle a la gente que esto es así. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo ha dicho, porque Jehová lo ha dicho, ¿verdad? Así es que en 1844 inició el juicio investigador, significa la purificación del santuario. Voy a terminar con estas 4 preguntas, hermanos, y las vamos a desglosar. ¿Qué es la purificación del santuario? El juicio investigador es el evento, ¿no?, que inicia. Pero ¿qué es purificación? Limpieza de pecado. Otra pregunta. ¿Cómo se limpia un pecado? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados o perdón de pecados. Quiere decir, si nosotros decimos que con las... ¿desde cuándo se han perdonado los pecados? ¿Después de la muerte de Cristo se empezaron a perdonar los pecados? Desde que muere el primer cordero, hay perdón de pecados para la humanidad. Todo hombre arrepentido, dice, tiene el perdón de pecados, ¿verdad? Pero es lo mismo, perdón de pecados y purificación del santuario, no es lo mismo. Miren,
¿Qué es la purificación? Miren, yo le puse, lo investigué en el Espíritu Profecía, pues no traigo la cita, dice, pero la purificación del santuario, la purificación es el acto de borrar los pecados, de borrar los pecados. No es lo mismo que perdonar los pecados, dice. ¿Cómo se limpia el pecado? Vamos a ir a Proverbios 28:13. Vamos a ir a Proverbios 28:13. Se lo saben, ¿verdad? El que encubre sus pecados, más el que los confiesa. No, el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Ese proverbio está diciendo el borramiento de pecados, la justificación por la fe en su totalidad. Primero confiesa su pecado, abandona su pecado, entonces alcanza misericordia, ¿verdad? Pero dice, es lo mismo perdonar pecados y la purificación del santuario, dice la pregunta. Hechos 2:38, vamos a ver, vamos a cerrar con estas citas. Hechos 2:38 dice, lo tienes, ¿verdad? Hechos 2:38 para que lo lean mis hermanos también que están en línea, si es que hay alguien, porque estos mensajes no son populares, estos mensajes no son para todos, ¿verdad? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí? Al bautizarse, ¿qué? El perdón de los pecados, porque creen en la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, en la que derramó en la cruz, ¿verdad? Y si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser blancos como el carmesí, y si blancos como la lana. La justicia de Cristo, la justificación por la fe, ¿verdad? Entonces dice, ahora vamos a ver que en Hechos 2:38 dice para perdón de sus pecados, pero en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. O sea que en estas dos citas podemos ver las dos fases de la justificación por la fe. Te arrepientes, tus pecados son perdonados, pero después te arrepientes y no nomás te quedaste arrepentido, te convertiste. Por eso dice, arrepentidos y luego le agrega la palabra y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Entonces recibiréis refrigerio de la promesa, el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, les recomiendo esos tres capítulos del Espíritu de Profecía del conflicto de los siglos. Una profecía significativa, Jesucristo nuestro abogado y el juicio investigador. Sí, Jesucristo nuestro abogado. Así es que hermanos, que el Señor les bendiga, nos despedimos, espero que hayamos aprendido algo, fíjense hermanos que las predicaciones es la oportunidad para el que las presenta más que el que para la escucha, porque nosotros podemos salir de este lugar y no se llevaron nada, o se llevaron un 10%, pero el que lo estudió, el que lo preparó, el Espíritu Santo le va a recordar lo que leyó, lo que estuvo un libro por acá, otro libro por acá, y eso yo les animo, hermanos, para que se atrevan a presentar la palabra de Dios, a presentar temas que nos identifiquen como adventistas del séptimo día, ¿verdad? Que no tengan temor, busquen el tema, busquen los libros, los títulos, y ahí van a estar los capítulos que les van a ayudar. Combinando la palabra de Dios con el espíritu de profecía, ¿verdad? Así es que en las tardes sería un buen momento para que nuestras hermanitas hagan sus temas y nos presenten aquí la palabra de Dios. Para crecimiento de ustedes mismos, ¿verdad? Y para que no carezca. ¿Qué tal si yo el día de mañana me voy y el hermano Dani se va?
Siempre tiene que haber, Dios no depende de un hombre, Dios siempre provee, ¿verdad?, para su gente. Vamos a ir de rodillas para tener una oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, Señor? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que tengas memoria de él? Dice el Salmo que nos has hecho un poco menor que los ángeles, pero el pecado nos ha destruido, Señor, nos ha distorsionado nuestra mente, nuestra manera de ser, nuestro carácter lo ha distorsionado, Señor. Pero el don del cielo vino a la tierra, Señor, y pudo hacer posible la restauración del ser humano. Así es que, Señor, en eso creemos. Creemos que tú estás a la diestra del Padre y que estás intercediendo por tu pueblo, Señor. Que las oraciones de los santos llegan como un olor grato ante tu presencia y las presentas ante el Padre, y el Padre te oye porque tú siempre has hecho la voluntad de Él. Así es que, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad aquí en la tierra para que cuando vengas podamos ser felices haciendo la voluntad en el cielo. Así es que, Señor, gracias por el espíritu de profecía, gracias por tu santa palabra, Señor, gracias por los patriarcas, por los profetas, por los apóstoles, Señor, y gracias sobre todo por Cristo, que es el fundamento esencial de toda nuestra creencia. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Vendrá el tiempo en que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es Dios. Amén. Amén.